Bueno, Iñaki, estamos aquí hoy para ver qué tipo de argumentación hay o existe referente a Dios, si Dios existe o si Dios no existe. ¿Tú crees que Dios existe? Yo creo que Dios existe. ¿Tú crees que Dios existe? Yo creo que también. ¿Así? Pero voy a hacer un poco el planteamiento que existe en el mundo. Hay mucha gente que no cree en Dios y dice, no creo en Dios porque no hay nada racional o no hay nada evidente, no tengo ninguna experiencia de Dios que me pueda decir, oye, esto lo puedo comprobar, igual que puedo comprobar que sale el sol por la mañana. ¿En qué te basas para decir que Dios existe? Yo creo que muchas veces la gente espera una demostración científica de la existencia de Dios. Una demostración científica que sería hacer un experimento falsable que nos lleve a la conclusión necesaria de que Dios existe. Yo creo que si alguien está esperando ese tipo de demostración, pues no la va a encontrar. Los creyentes no creemos en Dios porque haya una demostración científica. Pero sí que es cierto que la ciencia no contradice la creencia en Dios. Y es más, la ciencia tiene indicios que nos llevan a pensar que Dios existe. ¿Qué indicios? Porque mucha gente puede pensar lo contrario. Por ejemplo, el Big Bang. El Big Bang fue una teoría científica que la desarrolló un sacerdote, Lemaitre, se llamaba Lemaitre. Entonces, en el Big Bang nosotros vemos que hay un inicio, antes de ese inicio no había nada, desde ese inicio todo se desarrolla. Vemos que todo es consecuencia de una causa, entonces tiene que haber una causa que sea la primera, que no sea consecuencia de nada, y a eso nosotros le llamamos Dios. Además, ¿por qué creemos que Dios... Pero una pregunta, vamos a ver, con eso de la causa, no puede ser simplemente que el universo, con la cantidad de planetas que hay, que dicen no son infinitos, pero que son millones y millones, con millones de diferentes circunstancias, por distintas combinaciones, al final al azar, haya surgido la Tierra como la tenemos y la vida como la tenemos? Hombre, yo creo que cuando los científicos hablan de azar, yo creo que hablan de azar porque no saben dar otra explicación, pero el azar no es una explicación científica, el azar no es una de las 4 fuerzas que rigen la materia. Entonces, cuando se habla de azar, es no decir nada, porque el azar no crea nada. ¿Vale? Claro, yo creo que la gente tiene probabilidad, oye, pues por probabilidad de tantos mundos, alguno ha salido, este ha salido así. Pero la materia no se crea por probabilidad, la materia, por un lado, las leyes de la física dicen que la energía y la materia no se crean, sino que se destruyen. Entonces, O sea, ni se crean ni se destruyen, ¿no? Ni se crean ni se destruyen. Entonces, si estamos de acuerdo en que hay un momento inicial, que es el Big Bang, ¿esa energía de dónde salió? ¿Esa materia de dónde salió? Además, si tú tienes en cuenta el Big Bang, voy a poner un ejemplo. Tú vas a la Catedral de Burgos, va un turista, un japonés con su cámara de fotos, ve la Catedral de Burgos, nadie le explica nada y sabe que esa Catedral de Burgos ha sido diseñada por alguien inteligente. No es consecuencia del caos, no es consecuencia del azar, no se han tirado piedras y han quedado así montadas una encima de otra. Entonces, si nosotros cuando vemos una construcción como la Catedral de Burgos y rápidamente deducimos que es consecuencia de un pensamiento inteligente, nosotros al ver la creación, el que vemos el orden que hay, ¿por qué no creemos que hay alguien inteligente que lo ha creado? Si pensamos al ver la Catedral ¿El de orden a Burgos, qué te refieres con orden? pues vemos que hay un orden en la creación, hay unas leyes físicas que rigen la creación, no todo es caos. Cuando yo tiro una manzana al suelo, la manzana cae, no sube, no se va a la izquierda, no se va a la derecha. Hay un orden. Vemos que las estaciones cada año vuelven. Hay primavera, otoño, verano, invierno. Así cada año. Vemos que los planetas siguen una órbita determinada. Vemos que en la creación hay un orden que lo rige todo. Y no es caos. Y podemos conocer ese orden. Y ese orden es la ciencia, precisamente. Bien. Pasa que hay físicos que dicen que el universo se expande, o sea, que tiende hacia el desorden. Hay una ley física, que es la ley de la entropía, que dice que todo tiende hacia el desorden. Disculpa. La creación, toda la materia, es llevada hacia formas más estables y más simples. Es más
estable y más simple un grano de arena que un castillo de arena. Y de forma natural, toda la materia tiende hacia formas más estables. Pero sí que es cierto que en la creación ha surgido la vida. Y la vida es una forma absolutamente compleja. La configuración del ojo humano no es en absoluto simple, es muy, muy compleja. Entonces, a pesar de esa ley física que nos lleva a pensar que todo tiende hacia el caos y hacia formas más simples, vemos que se ha producido la vida y se ha creado la vida. Y en esa creación, al ir contra esa ley física, entendemos que tiene que haber de nuevo una persona inteligente que ha creado la vida. ¿Y hay algún argumento más que consideres que sustenta que Dios existe? Como te he dicho antes, yo creo que no hay ningún argumento científico, pero sí que es cierto que la ciencia no va contra la razonabilidad y la fe. Y aquí voy a dar una explicación o una argumentación que es absolutamente subjetiva, que es la de la experiencia de Dios. Y aquel que no ha experimentado a Dios, pues difícilmente va a aceptar esta explicación, pero es que es la realidad. Yo vengo de una conversión. Yo era ateo o no creía en Dios y ahora creo en Dios. Y créeme que cuando tú experimentas que Dios te ama, tú tienes la absoluta certeza de que Dios existe. Pero Dios no es un constructo mental que yo me monto para no sufrir, como podrá decir la gente. No, es que es mejor, algunos ateos decían que Dios había que inventarlo porque se era más feliz. Sí, bueno, yo te iba a decir que muchas de las teorías que sostiene la gente es que el hombre ante el agobio de la muerte y la desesperanza de la muerte se inventa un dios, y que muchas culturas se han inventado sus propios dioses, cada cultura la suya, y hay decenas de dioses que se han inventado a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es una argumentación que podría dar una persona que no ha experimentado a Dios, pero aquel que tiene la certeza de que Dios le ama sabe que no es un constructo mental, no es algo que yo me he creado para no sufrir, sino que es una realidad. Yo experimento en mi día a día que Dios me ama, que Dios existe, que Dios se preocupa por mí. Y no es algo que yo me haya inventado, es algo que experimento. ¿En qué lo experimentas? Para que lo pueda entender la gente. Oye, hay gente que dice, yo veo mi trabajo y no me gusta mi trabajo. Quiero llegar a fin de mes y no llego a fin de mes. Pues yo cuando no creía, yo pensaba que era feliz, yo hacía lo que hacía el mundo y pensaba que mi vida era satisfecha. Pero cuando tú conoces, te sientes amado por Dios, te das cuenta que a pesar de las cruces que tengas en el día a día, detrás de esa cruz, la cruz tiene un sentido. La muerte no es el final, la enfermedad no es el final. Y estamos todos aquí para ir al cielo y encontrarnos cara a cara con el Señor. Y esa esperanza que te da el saber que después de la muerte te está esperando un Dios que te ama, te está esperando alguien que te anhela, pues te da una alegría y una esperanza que si no sería imposible. Y eso es algo que tú experimentas. Y como he dicho antes, no experimentas, no es algo que tú te montas en la cabeza para no sufrir, sino es algo que experimentas día a día. Y cuéntame un poco tu experiencia. Bueno, ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué crees que Dios existe? Bueno, aparte de por lo que tú ya has comentado, yo creo que todos los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad se han hecho la pregunta de si Dios existe o no existe. Y en el fondo, preguntarte si Dios existe o no existe tiene que ver con si hay vida más allá de la muerte, por ejemplo. Si hemos sido creados por azar, que es una explicación, o si no hemos sido creados por azar, hemos sido creados por Dios con un fin, y el fin es ser felices, ¿no? Y el fin no es la muerte, ¿no? Es decir, el objetivo, el sentido, cuando he dicho el fin me refiero al sentido, es ser felices, pero el fin no es la muerte. Entonces todas las culturas han hecho esta pregunta. Entonces alguien podría decir, bueno, pues es el agobio de la desesperanza, de decir, llega la muerte y se acaba todo, entonces tengo que creer en Dios.
Pero qué casualidad que eso tiene que ver con un sentimiento de, hasta cierto punto, de infinito, de no querer morir nunca. No querer morir nunca es un deseo de infinito, y nosotros somos seres finitos, porque todo en lo nuestro tiene un principio y un fin. En esta vida, me refiero. Entonces, ¿de dónde viene ese deseo? Pues yo creo que ese deseo viene porque el Señor nos lo ha puesto, Dios nos lo ha puesto. Dios nos lo ha puesto para que le busquemos. Yo creo que sí, yo creo que al final hemos sido creados por Dios y no descansaremos hasta que estemos con Dios. Este mundo al final no nos satisface plenamente, no estamos plenamente a gusto, buscamos la felicidad y evidentemente estamos hechos para ser felices, pero en este mundo no somos plenamente felices y ninguno queremos morir. Es algo que yo creo que incluso en alguna situación de alguien que se acabe suicidando, yo estoy convencido que esa persona antes de llegar a esa situación no quería llegar a la situación de querer suicidarse. O sea, nadie quiere morir. Y ese deseo de no querer morir es un deseo infinito, es un deseo de trascendencia. Y bueno, y luego lo que has comentado, estoy 100% de acuerdo, ¿no? O sea, la vida es orden, ¿no? No es caos, y lo que has dicho Big Bang, pues también, ¿no? Es decir, los físicos dicen, no, el Big Bang se acumula la energía en un punto más pequeño que el átomo, explosiona, o más que explosiona, se expande, dicen. Pero claro, lo que has dicho tú, la materia y la energía ni siquiera se destruye, se transforma, ¿no? Y de esa materia, ¿de dónde sale? Un físico, un premio Nobel de origen alemán americano, de la Universidad de Nueva York, me parece, que decía que no se puede saber con cierta que ocurre, pero probablemente antes no había nada, no existía nada. ¿Cómo se puede crear de la nada todo? De la nada no se crea algo. Para que se cree algo tiene que haber algo. Claro, tiene que haber algo. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Tiene que haber algo, y por ese razonamiento tenemos que pensar que tiene que haber algo que es eterno. Alguien Que es eterno. ¿Quién puede crear algo de la nada? ¿Quién puede crear? Pues solo Dios. No veo otra explicación. Entonces, lo más razonable que yo veo es que Dios existe, no veo otra explicación. Pues muy bien, Álvaro, pues muchas gracias por compartir estos momentos, y nada, nos veremos en el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente.